Este viernes 22 de octubre ha concluido el Congreso Internacional de Liturgia que se llevó a cabo en el Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma. Es la máxima casa de estudios litúrgicos en la Iglesia Católica, un congreso de 3 días sobre el cual estuve reportando, y concluyó este viernes con 2 conferencias y una mesa redonda en la que participaron todos los ponentes. La primera conferencia se trató sobre la pastoral litúrgica en tiempos de pandemia, una reflexión crítica, y la realizó el profesor Hans-Jürgen Feuler de la Universidad de Viena. La siguiente conferencia estuvo a cargo de la profesora Hélène Bricout y se trató sobre la relación entre la oración litúrgica y la oración familiar, la liturgia de la iglesia doméstica. La conferencia acerca de la pastoral litúrgica en tiempos de pandemia fue interesante porque se tocó todo el aspecto de lo que se ha hecho a lo largo de la iglesia y las diferentes etapas en la pandemia, de que no podía haber misas, a que se celebraban misas al aire libre, a que se tuvieron que celebrar las misas únicamente en línea, todo improvisado a fin de cuentas, no había una metodología detrás, y precisamente parte del propósito de este congreso es reflexionar sobre lo que se ha hecho para proponer prácticas que ya después las diferentes comisiones litúrgicas en las diferentes diócesis puedan aprovechar para dar directrices y para que se establezcan metodologías para que cuando esto se tenga que hacer se haga de la mejor manera posible. Lo cierto es que se tuvo que improvisar, pero lo cierto es que se llevó a cabo y ha sido para el beneficio de muchas personas. Y ya después a la siguiente etapa en la que se han comenzado a reabrir las iglesias con poca participación de las personas, cada vez con más participación, en algunos lugares ya con participación total. Y a fin de cuentas cosas obvias, cosas que uno diría pues claro es lo que ha pasado, pero resulta muy interesante el ejercicio de que todo lo que ha pasado se compile de una forma orgánica y se exponga de una forma orgánica para poder comprender toda esta situación sin dejar cabos sueltos y considerando las implicaciones de unas partes y de otras. Realmente ha sido un ejercicio muy enriquecedor participar en este congreso. Me llamó la atención, por ejemplo, los datos que expuso el profesor Hans-Jürgen acerca de cómo la misa misma pues siempre se celebraba únicamente en vivo en las iglesias, pero con la incursión de Radio Vaticana fue en 1931 que se celebró la primera misa y que se transmitió por radio, precisamente por Radio Vaticana. Luego en 1948 se televisó la primera misa y esto tuvo lugar no en el Vaticano, sino en Estados Unidos y en Perú el mismo año. Después, en cuanto a las bendiciones, la bendición Urbi et Orbi que imparte el Santo Padre desde el balcón central de la Plaza de San Pedro en Navidad y en Pascua, la única manera de que fuera válida era estando presentes en la Plaza de San Pedro, pero después se extendió el permiso para que aquellos que le escucharan por radio en vivo, es decir, en el momento que sucediera, también fueran receptores de esta bendición que del Papa. En 1983 el Papa Juan Pablo II la extendió a la televisión. A partir de ese año también el que ve la bendición Urbi et Orbi en vivo, insisto, en vivo, la recibe como si estuviera en la Plaza de San Pedro. Y en 1995 se extendió también para aquellos que ven en vivo la bendición Urbi et Orbi a través de la internet. De esta manera es que los medios de comunicación y los medios digitales han venido a ser parte de las prácticas de la Iglesia, tal como sucede precisamente en este tiempo de pandemia. También habló acerca de un tema que resulta de particular interés en este tiempo de pandemia, el sacramento de la confesión y su validez a través de internet. Porque a fin de cuentas, para el resto de los sacramentos se necesita un elemento físico, pan que consagrar, vino que consagrar, aceite con que ungir. En el caso de este sacramento, no hay más que las palabras de la confesión y las palabras de la absolución. De manera que, ¿qué impediría que la confesión pudiera ser válida si se hace de corazón en una situación extraordinaria a través de Skype, por ejemplo, que fue lo que se mencionó como ejemplo, ¿verdad?
Y bueno, se nos recordó que en 1989, ante la pregunta concreta que se hizo a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la validez de una confesión en un caso extraordinario por vía telefónica, la congregación emitió una responsa, es decir, una respuesta oficial en la que decía que la Iglesia no tiene una opinión oficial acerca de la validez de una confesión hecha por teléfono en un caso de extrema necesidad. No ha emitido ninguna opinión, no ha dicho es válida y tampoco ha dicho es inválida. Fíjate qué curioso. Pero sí, en opinión de muchos teólogos, debería ser válida, aunque la opinión de un teólogo no cuenta. Lo que cuenta es la autoridad de la Iglesia, pero no se ha pronunciado. Y si no se ha pronunciado acerca del teléfono, pues menos de la internet, ¿verdad? Así que es un tema que queda ahí pendiente y eso ya será tarea de la Santa Sede decidirlo y decirnos. En esa misma línea se habló acerca de la posibilidad de administrar el sacramento de la unción de los enfermos a través de internet. Pensemos en este caso del coronavirus, un paciente que está muy grave en el hospital, el sacerdote no puede entrar, pero hay enfermeras adentro que podrían tener el aceite para ungir a los enfermos, el óleo de los enfermos, se conectan por Skype, el sacerdote celebra todo el rito de la unción de los enfermos por Skype y quien realiza la unción sería la enfermera. Bueno, pues ahí en este escenario la respuesta es un tajante no. Tiene por fuerza que ser un sacerdote, ni siquiera un diácono, tiene que ser un sacerdote el que unja con su propia mano al enfermo. Bueno, pues después la siguiente conferencia tuvo dos peculiaridades. La primera es que es la única conferencia en todo el Congreso que fue expuesta por una mujer. Y la segunda es que fue la única conferencia que fue expuesta en francés. El resto de las ponencias fueron dictadas o bien en italiano, o bien en español, o bien en inglés. Pero la profesora Hélène Bicou tuvo a bien dictar la conferencia en su lengua natal, en francés. Y bueno, habló a una velocidad vertiginosa que me costó mucho trabajo tomar tantos apuntes como con el resto de las conferencias. Por más que hacía yo para garabatear, se me acabó la fuerza de las manos y bueno, me quedaron más garabatos que nada. Pero ella lo que hizo fue compartir prácticas que se implementaron allá en Francia para beneficiar a las familias a lo largo de la pandemia y que nos dio algunos ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, se estuvieron emitiendo, y creo que se sigue haciendo, unos subsidios muy detallados para que las familias celebren en su casa la liturgia de la palabra. Como la pandemia que nos ha puesto en nuestras casas le ha dado mucha fuerza al valor de la liturgia de la palabra como alimento sacramental, porque no podemos comulgar, o sea, cuando celebramos la misa o participamos en la misa a través de internet no podemos comulgar, pero a fin de cuentas no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nos nutríamos con la palabra de Dios. Ante este beneficio, en Francia se hizo mucho énfasis en la celebración de la liturgia de la palabra en las casas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas las familias son iglesias domésticas. Entonces se han dado estos subsidios en los que no solamente vienen las lecturas, sino que también viene una reflexión acerca del Evangelio o de las lecturas mismas, para que en casa las familias celebren la liturgia de la palabra no solo los domingos, sino incluso todos los días del año. Y habló pues de las diferentes prácticas de oración que se tienen en la casa, que a fin de cuentas es un escenario propicio para que todos los bautizados ejerzan su propio sacerdocio bautismal, adhiriéndose así al sacerdocio de Cristo Jesús, ofreciendo las tareas más cotidianas y que pudieran parecer más insignificantes, como cambiar el pañal a un bebé, algo que se le puede ofrecer a Dios en sacrificio en amor, hasta cosas espirituales como juntarse a rezar el rosario, mejor aún juntarse en familia a rezar la liturgia de las horas, el oficio divino, la participación familiar en la misa a través de internet, por ejemplo, y no se diga de forma presencial cuando las iglesias son ya abiertas, ¿verdad? Y recordó que a fin de cuentas, en virtud de ese sacerdocio bautismal y en virtud de que la familia es la iglesia doméstica, la oración que se hace en familia dentro del hogar acaba por ser un acto litúrgico de suyo, entendiendo la liturgia como un acto de oración pública. Algo que me gustó mucho que dijo la profesora Hélène Bicou fue que gracias a la pandemia y a la participación de las familias
en la Santa Misa de forma virtual desde sus hogares, esto nos ha recordado una vez más que la Iglesia está presente en cada uno de los hogares. Esa frase me encantó, me hizo pensar mucho sobre el valor de la familia como iglesia doméstica y sobre la realidad de que cada familia como iglesia doméstica pertenece a la Iglesia Universal, a la Iglesia Católica. Y yo he pensado muchas veces cómo hay tantas iglesias domésticas que acaban por convertirse más bien en pequeñas sectas domésticas cuando se apartan de las enseñanzas de la iglesia, cuando adoptan prácticas que nada tienen que ver con nuestra espiritualidad y comienzan a mezclar prácticas más propias de la nueva era y que entonces desvirtúan la fe, desvirtúan la espiritualidad, acaban por adoptar creencias que ni siquiera son las nuestras y que por lo mismo son falsas porque nuestra verdad fue revelada por Dios mismo y que, como te digo, acaban por convertirse en sectas domésticas. Así que ante eso, pues me parece muy importante que cada uno en su casa sea consciente de que lo que tiene en manos, sobre todo los padres de familia, es una iglesia doméstica que por ser iglesia doméstica hace que la iglesia de Cristo Jesús esté presente dentro de cada hogar y que a fin de cuentas cada una de ellas forma parte de la Iglesia Universal. El evento concluyó con la mesa redonda en la que participaron todos los ponentes, repitiendo algunas de sus ideas principales, debatiendo otras. A fin de cuentas, la conclusión es que de lo que se ha aprendido a lo largo de la pandemia, en la que mucho se improvisó, pero que a fin de cuentas las cosas han salido bien, pues hay que tomarse esto en serio. La realidad es que nada después de la pandemia volverá a ser igual. A partir de ahora las cosas han cambiado, las misas por internet llegaron para quedarse, pero no para sustituir la Santa Misa. Entonces lo que ha de tener que pasar conforme las iglesias vayan reabriendo ya por completo es que las transmisiones de la misa parroquiales pues tendrían que desaparecer y en todo caso las diócesis deberían encargarse de transmitir una misa por televisión y por radio y por internet todos los domingos o de forma diaria en beneficio de todos los fieles que pertenecen a la diócesis, pero no ya a nivel parroquial. Algo que sí es muy importante es que se tiene que recordar para los que siguen haciendo las misas, celebrándolas de forma en línea y para quienes siguen participando de sus hogares, es que la participación y la celebración, tanto la celebración y la transmisión como la participación, tienen que ser en vivo. Es decir, si vas a participar de la misa dominical, tienes que ver por internet, tienes que ver una misa que se transmite en ese momento. La típica pregunta, ¿me vale la misa? Sí. ¿Me vale la misa del domingo? Sí. ¿Ya cumplí con la misa del domingo? Sí. Bueno, si quieres que te valga, si quieres cumplir con la misa, con el precepto de la misa dominical, tienes que ver la misa por internet en vivo. No puedes ver la misa grabada. No es cosa de que veas el domingo la misa que celebró el Papa y que quedó grabada. No. ¿Quieres que te cuente la misa del Papa? Pues entonces sintonízala a la hora que sea en tu continente. Acá, por ejemplo, es a las 11 de la noche, me parece. En algunos lugares es a la 1 de la mañana. Bueno, si quieres que te cuente la misa del Papa, entonces tienes que verla en vivo. La puedes ver repetida después, pero si quieres cumplir con el requisito, tienes que verla en vivo. Y también para el que celebra, porque nos enteramos que hay algunos sacerdotes que lo que han hecho es grabar por anticipado las misas y luego ponerlas en su página de internet de la parroquia para que la gente la vea cuando le acomode mejor el tiempo. No se trata de eso, es un acto de iglesia. Tenemos que estar reunidos haciéndolo al mismo tiempo y se enfatizó aquella frase en latín, hic et nunc, aquí y ahora. Y así es como se tiene que celebrar la misa, aunque sea virtual, aquí y ahora. Interesante pues este congreso. Gracias a Dios que tuve la oportunidad de participar, de escuchar a grandes eruditos en liturgia, a grandes profesores en liturgia y a grandes liturgistas. Y bueno, pues yo he querido compartir aquí contigo las ideas que me han resultado más relevantes. Por supuesto, mi cuaderno está lleno de notas de todas las ponencias. Poder compartirte todo necesitaría dedicar los 3 días que tomó el congreso. Y ese tiempo no lo tenemos, pero bueno, yo confío en que lo que te he compartido te haga una vez más ver el valor que tiene la liturgia y apasionarte más por ella. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.